En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí reencontrarme con ustedes en este programa Camino al Centenario. Ya nos queda poquitos meses, semanas ya para el gran día que les vamos a estar contando, por supuesto, cómo lo vamos a celebrar para el 18 de octubre de este año, en que la diócesis va a estar cumpliendo 100 años de vida, independiente desde que se separa del arzobispado de Concepción. Y nosotros en este recorrido, en este programa, hemos conversado con bastantes personas, pero nos faltaba alguien que ha sido parte fundamental de la historia de la diócesis y sobre todo del Departamento de Acción Fraterna. Nos hemos trasladado hasta la comuna de San Carlos y nos encontramos con Arturo López Vázquez. Él por más de 20 años estuvo a cargo de este Departamento de Acción Fraterna y hoy día vinimos hasta San Carlos para conocer detalles del trabajo que se desarrollaba en la década de los 70, en la década de los 80 y que por supuesto ha sido parte fundamental de la historia de la diócesis de Chillán. Arturo, ¿cómo está? Muchas gracias primero por habernos recibido en su casa y por esta entrevista que vamos a tener en unos minutos más. Un agrado de tenerlo en la casa, espero que se sientan muy bien y aprovecho a saludar también a todo el mundo que va a ver este programa porque durante mucho tiempo también estuve en la Radio El Sembrador con un programa que se llamaba Conversando con el Padre Obispo. Tuve 15 años trabajando en la Radio El Sembrador, ese programa. Así es que un saludo muy cordial a todos los habitantes de Ñuble, región que quiero tanto y que tengo tan en el corazón. Yo le contaba a Arturo que en la diócesis, la curia, en el obispado, se acuerdan mucho de él y mucho también del trabajo. Pero antes de partir, en la década de los 80, cuando Arturo se hace cargo del Departamento de Acción Fraterna, él ya venía con una relación anterior de la diócesis. Me comentaba que solamente le faltó conocer a Monseñor Martín Rucker, que fue el primer obispo que tuvo la diócesis a partir de 1925. ¿A qué edad, en qué contexto se da esta relación, esta historia con la diócesis de Chillán y Arturo López? El año 56, viniendo de vacaciones a Chillán, conocí a don Jorge, que fue el último año ya, el año en que él murió. Conocí a don Jorge Larraín, que era el obispo de aquella época. No conversé con él, lo vi, pero lo tengo muy presente. Pero después con don Eladio Vicuña, tuve alguna relación porque yo trabajaba bastante con los jóvenes en aquella época y más de alguna oportunidad don Eladio me tiró la oreja y más de alguna vez me invitó también a su casa a conversar con él. No me gustaba mucho ir a comer con él porque era vegetariano, pero era muy agradable, don Eladio era un hombre muy agradable. Y después con el obispo Francisco José Cox también, con él tuvimos también una cierta cercanía y de hecho él nos envió a Mercedes Ollarse y a Hernán Álvarez y a mí a un encuentro a Paraguay para ver este documento de Puebla, me acuerdo, ¿no? Y después de eso nos tocó también explicar todo el documento de Puebla a la Asamblea Diocesana que correspondió ese año. Y después con don Alberto ya empecé a trabajar definitivamente en el Departamento de Acción Fraterna. Pero, antes que partiéramos la entrevista, sí, me contaba que quiso ser sacerdote. Sí, quiso ser sacerdote de muy niño. Un día llegó al colegio un curita y nos pasó a todos un papelito y nos puso ¿qué quieren ser cuando grandes? Yo puse curita. A la semana siguiente ya el padre estaba en mi casa conversando con mis padres y ese año me fui al seminario. Me fui al seminario justamente el año en que murió el padre Hurtado. Yo vivía muy cerca de la parroquia, a media cuadra de la parroquia Jesús Obrero
donde está el Hogar de Cristo hoy día, y tuve la dicha de conocer también al padre Hurtado. Y el año 52 me fui yo al seminario, y recuerdo muy bien que mi padre me mandó una carta, cuando murió el padre Hurtado, que me dice, al principio de la carta, no me olvido de eso, murió un santo, y me cuenta que había visto el milagro de la cruz en el cielo. Así que el padre Hurtado desde pequeñito fue mi guía, y le tengo una gran devoción al padre Hurtado. Bueno, ahora, mi idea de ser sacerdote llegó hasta el momento en que hice mi noviciado con los franciscanos, y mi maestro de novicio me dijo que no servía para fraile, y me echaron. Hasta ahí llegó mi... ¿No hubo un segundo intento? Intenté varias veces, pero todas las veces que intenté siempre hubo algún obstáculo. Y el último fue el año 62, que con el padre José Antonio Ortega habíamos decidido que yo me iba a España, a Salamanca, a terminar la teología. Bueno, ese año murió mi padre y tuve que hacerme cargo de la casa. Y algunos años después llegó Silvia, y ahí terminó ya mi vocación sacerdotal. Cuando se casa. Cuando me casé, pero bastantes años después, ¿no? Ya llevamos 55 años de casados, tenemos 2 hijos que son maravillosos y 2 nietas que también son maravillosas. Acabamos de cumplir en junio 55 años de casados. Qué dato maravilloso, volviendo un poquito atrás, que nos da Arturo, que nos cuenta que Monseñor Vicuña era vegetariano. Ese dato no estaba en nuestro registro, hemos hecho varios programas de él y es primera vez que nos enteramos de que era vegetariano. Bueno, con el tiempo usted se coloca a disposición de la diócesis, digamos, con este trabajo de jóvenes, trabaja de la mano con Eladio Vicuña, con Monseñor Cox. Y especialmente en ese tiempo con el padre con el padre Grandón, con Gustavo Grandón, que tenía el grupo Palestra, estaba también el padre Osvaldo, que tenía grupos juveniles de scout. Con ellos trabajé bastante en eso, y con eso, y con don Eladio teníamos una buena relación también, ¿no? Don Eladio era una persona muy cercana con los jóvenes, no tiraba la oreja como correspondía, pero era muy cercano con los jóvenes, ¿no? Siempre tuve una buena relación con los obispos de Chillán. Creo que hemos tenido muy buenos obispos en la diócesis, con los defectos humanos que todos tenemos. Con nuestras luces y sombras, como siempre lo... Exactamente, ¿no? Pero como pastores fueron buenos pastores, no se puede negar. Y con don Alberto teníamos una cercanía bastante grande. Yo tuve la dicha también y el agrado de acompañarlo hasta el último momento. Estuve con él una semana antes de su fallecimiento. Cuando supe que estaba muy delicado de salud, viajé varias veces a Santiago a acompañarlo. Yo conozco bastante a su familia también, entonces tuve la gracia de acompañarlo. Además, era un hombre... aceptó la muerte con una resignación increíble, impresionante. Me impresionó me decía, si me voy a encontrar con mi Señor, me decía Arturo. No te digo que no tenga temor, pero me voy a encontrar con mi Señor. Y fue así. Y conversamos, y ahí me dijo, en esa oportunidad me dijo, mira, cuando yo salía de Chillán y dejaba a Raúl de vicario, me quedaba tranquilo porque la diócesis funcionaba mejor que conmigo, por el padre Raúl Manrique, con el que tengo también una gran amistad de muchos años. Con el padre Raúl nos conocemos hace más de 60 años ya. ¿Qué personas pasaron por el Departamento de Acción Fraterna desde su creación en la década de los 70 hasta que usted asume el 86? Sí. A ver, el primer director fue Gerardo Gumiel, un teólogo boliviano. No sé qué será de él ahora. Yo hace varios años que no lo veo. Después de él vino Arrau, José Francisco Arrau. Y después vino la Mary Boom, que era una misionera canadiense, que se fue después
como director a San Felipe. Y en el intertanto estuvo ahí Héctor Canto, que era funcionario y quedó como suplente mientras se encontraba un director ejecutivo, y ahí llegué yo después de él. Entonces yo fui el cuarto director ejecutivo. Y a mí me sucedió después Marcelo Gaete. No sé qué sea ahora del departamento. ¿Qué misión? Depende hoy día de la pastoral social. Ya. ¿Qué misión tenía en ese tiempo el Departamento de Acción Fraterna? A ver, yo diría que el departamento tomó mucha fuerza con don Alberto, porque don Alberto sostenía que la evangelización tenía como dos ramas. La doctrina por un lado, ¿no? El anuncio del Evangelio, pero por el otro lado la parte social. Y él insistía mucho en esto. De hecho, él decía que toda comunidad cristiana debía ser una comunidad sumo, servidora, unida, misionera y orante. Esa era la comunidad sumo. Entonces, siempre él puso mucha fuerza en lo del servicio. Y bueno, estábamos, año 86 que yo llegué, habíamos avanzado bastante ya en la dictadura militar, y nos correspondió a nosotros como departamento asumir también los trabajos de la vicaría ¿De la solidaridad? Entonces teníamos por una parte el trabajo con las comunidades y por otra parte el trabajo con los detenidos, con las organizaciones de los desaparecidos, en fin, todo ese trabajo. Yo diría que nos tocó, para ser muy honesto, un tiempo en que había bastante dinero para hacer cosas. Entonces, en ese tiempo presentaban, por decir, 4 proyectos, 5 proyectos, se nos aprobaban 3. Hoy en día uno puede presentar 10 proyectos y difícilmente le aprueben uno. En ese tiempo había, sobre todo en Miserior y Advenia, cubrían bastante de los gastos que nosotros teníamos. Que son organizaciones internacionales. Exactamente. Y en Chile también trabajamos bastante con el FOSIS. Había programas bastante buenos para la comunidad con el FOSIS. Entonces, teníamos como 2 misiones. Por una parte, todo lo que era lo que significaba la dictadura, pero por otra parte también la atención a las parroquias, fundamentalmente en formación de la gente. Teníamos en cada parroquia de Chillán había un departamento de acción fraterna, un CAF, un comité de acción fraterna, que estaba integrado generalmente por 10, 12, 15 personas que se dedicaban a la acción social. Y teníamos proyectos, por ejemplo, de prevención del alcoholismo, teníamos proyectos de formación de dirigentes, teníamos proyectos de atención a la comunidad, teníamos proyectos que nos permitían trabajar con los detenidos y con las organizaciones de familiares. Entonces, había un tiempo que tuvimos 35 funcionarios. Entre abogados, asistentes sociales, atendiendo a la comunidad, ¿no? Tuvimos proyectos interesantísimos también. Recuerdo, por ejemplo, un proyecto con el FOSE que nos permitió entregar lentes a más de 2.000 adultos mayores, que lo hicimos en convenio con el hospital. En esa época ellos tenían oftalmólogos, pero no tenían lentes, entonces ahí hicimos un trabajo bastante bueno. Y hicimos un trabajo serio. Nos tocó hacer el informe RETIC a nosotros en el departamento, ¿no? Y fue la única parte en Chile donde el informe RETIC lo entregó el Departamento de Acción Fraterna en la gobernación de Chillán, en un acto en que presidía el obispo de Chillán en aquella época. Todos los años celebrábamos el día 10 de diciembre la celebración de los derechos humanos y teníamos una reuniones impresionantes. Siempre invitábamos a alguien importante de Santiago y teníamos unas reuniones de 200, 300 personas en Tabor. Teníamos las grandes. Bueno, era la única manera que tenía la gente de juntarse sin temor a represalia.
Bajo el alero de la iglesia. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que por eso me hice famoso también. Después tuvimos otro programa, cuando vino el plebiscito, tuvimos otro programa que naturalmente en el departamento apoyamos el no, a la continuación de Pinochet. Y ahí tuvimos algunas dificultades con Carabineros en nuestras propagandas cuando salíamos por ahí, ¿no? Pero nos jugamos por el no, en esa oportunidad nos parecía que era lo lógico. Y fue fácil hacerlo porque teníamos estos comités de acción fraterna. Que además veían la realidad que conocían la realidad, exactamente. Que más allá de la realidad política era una realidad social que era bien cruda para la época. Además yo era amigo con el fiscal provincial, que me decía, ¿cómo puedes defender comunistas? Me decía, mira, no estoy defendiendo comunistas, estoy defendiendo personas. Le digo, si la tortilla se da vuelta te voy a tener que defender a ti. La idea no era contra las personas, sino que había que defender a las personas que estaban en esa situación tan terrible. Me tocó conocer casos horribles. En una oportunidad me tocó ir a darle la noticia a una familia de un hijo que había muerto en un enfrentamiento. El enfrentamiento no había sido tal. Cuando volvió un hermano de Santiago me dijo, oiga, don Arturo, no hubo enfrentamiento. Mi hermano lo balearon por la espalda con los brazos amarrados con alambre. Entonces, fue brutal la dictadura. Me tocó conocer varios. Ahí quien se jugó muchísimo fue el padre Raúl y el padre Jorge Navarrete, junto con todos los curas. Los curas se jugaron ahí, hicieron un gran trabajo. Nos ayudaron muchísimo en ese aspecto. Varios sacerdotes se comprometieron de aquí de San Carlos mandamos uno a Santiago vestido de monja, a la Embajada de Colombia, ¿no? Sabíamos que a las 12 del día había cambio de guardia, y entonces había ahí como 3-4 minutos en que venía un funcionario de la embajada, abría la embajada y podía salir del auto y asilarse. La iglesia jugó un tremendo papel y yo creo que hay que hacerle un monumento real al arzobispo de Santiago, a cardenal Enrique Silva Enrique. Sí. Fue impresionante el trabajo que era un hombre muy cercano a la gente también, muy cercano a la gente. Lo vi una vez, me acuerdo, me causó mucha impresión verlo en la playa ahí cerca de donde tienen la casa, hay una casa de ejercicio ahí en Punta de Tralca. ¿Eh? Punta de Tralca. En Punta de Tralca. Que ya no existe. Sí, y en Punta de Tralca venía él con su manta, ¿no? Y un montón de chicos metiéndose las manos en el bolsillo para sacarle pastillas. Bueno, eso. Bueno, a ustedes les tocó una época, una coyuntura también política y social, y además de ese trabajo, me imagino también que tenían que ayudar, tender una mano también a la gente que lo necesitaba. Yo tenía antecedentes, digamos, que tuvieron que hacerse cargo de muchas familias que perdieron al jefe de hogar. Sí. Que desapareció, que definitivamente lo mataron, pero también puede que haya habido familias que no estaban en esa situación, pero que también requerían una ayuda pronta. También teníamos esa preocupación. Mire, hubo un religioso, no recuerdo el nombre ahora de él, era un norteamericano, que nos mandaba cada cierto tiempo un container con alimentos, con ropa, qué sé yo. ¿Y qué hacíamos con eso? Lo recibíamos a través de Cáritas, nosotros pagábamos el importe, pero todo lo que llegaba, que era para distribuirlo entre los pobres, hacíamos lo siguiente.
lo entregábamos a los comités de acción fraterna a un precio razonable, por decirle una camisa a 100 pesos. Y el comité de acción fraterna la podía vender a 500 pesos. Y los 500 pesos se dedicaban a trabajo social, en la parroquia, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? En todas las parroquias había comedores. En todas las parroquias prácticamente había comedores. Aquí en San Carlos, además de comedor, teníamos un albergue que era de los padres trinitarios, pero el que nosotros apoyábamos, ¿no? Entonces, aquí en San Carlos, por ejemplo, porque a mí me tocaba más trabajar aquí con la parroquia, venía la gente a buscar su almuerzo para llevarlo a la casa. Porque había mucha gente que no tenía trabajo y no tenían dónde, de qué vivir, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo muy bonito en ese sentido. Trabajamos mucho con clubes de adultos mayores también, ¿no? Y también proveíamos ahí. Incluso tuvimos un programa que fue muy bonito, que fue de formador de podólogas. Fue un programa que tuvimos con Suecia, me parece. Y entonces se formaron en un cursito que hicimos ahí 20 mujeres en podología, ya señoras mayores todas. Y con el compromiso de que una vez terminado el curso, ellas podían trabajar como podóloga, pero tenían que atender gratuitamente a 10, 12, 15 adultos mayores que estaban en cama. Entonces había una serie de programas interesantes. Tenían programas de prevención del alcoholismo, por ejemplo. Tuvimos varios programas de prevención con el alcoholismo. Y se trabajaba con ellos. A ver, alguna gente logramos sacar del alcoholismo. O sea, tuvimos varios. Además yo tuve la fortuna de caer muy bien en Santiago, porque el departamento tenía un consejo, y este consejo lo presidía el director de Cáritas. Cuando yo llegué, el director de Cáritas era prácticamente quien dirigía el departamento. Pero cuando yo llegué, como yo era director ejecutivo, empecé a ejercer mi función como tal. Y tuvimos algún roce con el director de Cáritas por esta situación. Y eso significó que tuviéramos que aclarar la cosa con don Alberto. Y significó la renuncia al director de Cáritas de esa época. Y el padre Obispo Alberto le aceptó la renuncia y se nombró un nuevo director de Cáritas. Y me preguntó don Alberto, ¿a quién nombramos director? Yo le di el nombre de Silas Smith, me acuerdo, ¿no? Y me dice, habla con Silas, porque yo le he pedido, pero no me acepta. Habla tú con Silas y se te acepta. Y fui a hablar con Silas y le dije, mira, me dijo, en agosto me hago cargo, pero mientras tanto designen a alguien por ahí. Y le digo, bueno, ¿y a quién designarías tú? Le digo, ¿por qué no ponen a Claudio Pucheu? Dijo. Bueno, y le dije a don Alberto y se designó a Claudio Pucheu. Pero Claudio era director del DAR. Entonces, de la acción rural, lo tuvimos en este programa entonces, también. Claudio venía a las reuniones del consejo, que eran 3 veces al año o alguna vez que venía, ¿no? Pero, y además teníamos una muy buena relación con Claudio. Pero nunca fue oficialmente director de Cáritas, así que delegó en mí el cargo. Y en una reunión en Santiago me eligieron a mí, en representación de los directores diocesanos, me eligieron director de Cáritas Nacional. Y estuve 15 años como director en el Consejo de la Cáritas Nacional. Presidía el Consejo en ese tiempo Monseñor Fresno, don Pancho. Y era el director ejecutivo, el secretario ejecutivo de Cáritas, era el padre Waldo Santos. Yo empecé peleando con el padre Waldo, que era un italiano de mal genio. Pero se encontró con otro chileno de mal genio y le dije yo, así que aquí o lo abuenamos o vamos a pasar mal. Y la verdad es que logramos tener una muy buena relación con el padre Waldo y una muy buena relación con Monseñor Fresno, ¿no?
Yo no tenía idea de esto, pero un día se encuentra don Alberto con el cardenal Fren, ¿no? Y le dice don Pancho, oye, tienes un funcionario ahí que es bien inteligente, oye, ha aportado aquí en el consejo, lo estimamos mucho. Me contó don Alberto y me dice, mira, ¿por qué no aprovechas de pedirle que nos traspasen el edificio, el departamento de Usamos, un edificio que pertenece a la Cáritas de Chile? No hay ningún problema, don Alberto, pero usted le manda una carta. Bueno, don Alberto le manda una carta y le entregué yo personalmente la carta a don Pancho. Le digo, don Pancho, esta carta viene del padre obispo, yo sé de qué se trata, así que hoy día no voy a participar en la reunión del consejo. No me participa, si no tienen por qué no dejar de participar, aunque no votes, me dijo. Bueno, se trató el asunto. Venta de la casa de O'Higgins 53 de Cáritas al obispado Chillán. Y el abogado de Cáritas no se puede vender en menos del avalúo fiscal. Y el avalúo fiscal, 32 millones. Y dice don Pancho, ¿cómo le vamos a pedir 32 millones de pesos a Arturo? Pues dijo, no puede ser. Tiene que ser más. Es que no hay otra forma, dijo. Entonces el padre Valdo dice, sí, hay otra forma. Mire, pidámosle 4 millones en 2 cuotas. Y lo que falta para entregar los 32 millones es un aporte que le hacemos nosotros de Cáritas al obispado de Chillán. Así que tuvimos que hacer un cheque por 32 millones, nos devolvieron 28 y quedamos devolviendo 4 millones. ¿Y ahí funcionaba Y ese edificio que está a la entrada de Chillán, O'Higgins 53, hay una bodega ahí hoy día que parece que con automóvil, algo así hay ahí ahora. Un tremendo edificio. Cuando le conté a don Alberto que nos contaba 4 millones de pesos, me dice, no puede ser, me dijo. Sí, pues eso fue lo que nos pidieron. Y nos dieron dos cuotas para pagar, una a 6 meses. Y me dijo, ¿tienen plata? Sí, le dije, yo tengo aquí uno. Así que yo pagué las 2 cuotas de 2 millones cada cuota. Bueno, se iban dando estas cosas, ¿no? Yo siempre tuve buenas relaciones, yo siempre he tenido la costumbre de cuando me atienden bien, llevo un chocolatito de regalo, así que siempre se me han abierto puertas en todas partes. Entonces, siempre aproveché esas oportunidades para bueno. Y eso fue, además tuve un muy buen equipo de trabajo, no puedo negar eso. Yo creo que gran parte del trabajo fue por la eficiencia del personal que tenía. Y harta gente, sí, muchas, 35 funcionarios. Sí. Pero el equipo propiamente tal era más pequeñito, pero era muy buen equipo, tuve una muy buena secretaria, que ahora está en Tabor, Nancy, muy buena secretaria, muy efectiva, ¿no? Marcelo Gaete, estupendo, Eloísa también, o sea, era gente, vivían de la acción. Yo te digo, de repente me llegaban un poco más tarde, pero yo sabía, se habían quedado de repente hasta las 11, 12 de la noche, no teníamos horario de entrar. Y tomamos la costumbre después de cierto tiempo, que nos juntábamos todos los días lunes en la mañana. El día lunes llegábamos todos a las 9, yo llegaba siempre un poco antes, pero todos los días a las 9 de la mañana tomábamos desayuno para planificar la semana. Entonces, había una muy buena relación entre nosotros, por otra parte, y era gente que estaba muy comprometida con la iglesia. Entonces eso ayudaba muchísimo. Nunca se cobraron horas extras, nunca cobramos horas extras. Y los sueldos tampoco eran una maravilla. Cuando yo llegué los sueldos eran bajísimos. Mi primera medida fue mejorar los sueldos de la gente. Mejoré todos los sueldos menos el mío, porque me parecía que no era lógico que la gente viviera, estaban ganando algunos menos del mínimo en ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, había el criterio que
había que ahorrar. Sí, es cierto que había que ahorrar, pero la gente también tiene que vivir. Usted sale de la Acción Fraterna junto con Monseñor cuando se va Alberto. Don Alberto, sí. Yo alcancé a estar un par de meses, pero ya no era director ejecutivo con don Carlos, ¿no? Estuve un par de meses con él. Mi salida fue, ya le digo, providencial, porque yo se lo había dicho ya a don Alberto que quería irme cuando él se fuera, salvo que él hubiera destinado, hubiera hecho otra cosa. Se lo había dicho con bastante anticipación. Y me acuerdo que cuando le propuse mi salida, me dijo, bueno, ¿a quién dejamos? Si usted me pregunta, le digo, yo le propongo a Marcelo Gaete. Me dijo, es que hay también una ex monjita aquí que la están proponiendo. Padre, usted me pregunta, usted es el que define, usted decide. Si usted me pregunta, yo le propongo, me dice, mira, designemos a Marcelo, porque esta monjita se va a demorar un tiempo en conocer el departamento y Marcelo está ahí ya. Así que lo vamos a decir, pero no le digas nada a Marcelo todavía, me dijo, pero invítalo a recorrer las parroquias y llévalo a todas las parroquias, que todos los curas lo conozcan, qué sé yo. Así que hicimos un viaje y me fui yo a Santiago y me llamó un día Marcelo ¿qué pasa? Es que el padre obispo me está proponiendo que yo sea el secretario ejecutivo. ¿Y qué le dijiste? Que lo iba a pensar. Dile que sí, hombre, por Dios. Yo le había dicho a Marcelo, el día, si alguna vez el padre obispo me pregunta, yo voy a dar tu nombre. Se lo había dicho con anticipación porque me parecía que era la persona como más adecuada para dirigir el departamento. Así es que en la tarde lo llamó para decirle que sí, que aceptaba. Y ahí Marcelo me pidió que me quedara un par de... Bueno, y 15 o 20 días después viene la designación del nuevo obispo. Yo me acuerdo que me llamó un amigo de Santiago y me dice, mira, no puedes decir nada todavía porque no aparece en el diario Vaticano, en el observatorio. Lo anuncia el Papa. Claro, pero tienes nuevo obispo. Ah, sí, ¿y quién es? Me dice, se llama Carlos Pellegrín, era rector del Verbo Divino y fue misionero en África. Y como yo tenía mucha confianza con el amigo que me avisaba, le digo, espero que sea de esos misioneros que van a Asia a misionar, porque conozco otros que van a África para que los anillen con plumas de avestruz, le dije. Entonces, y bueno, y ahí llegó don Carlos. Alcancé a estar, como digo, 2 meses, apenas lo conocía a él. Lo vi un par de veces. Nos encontramos después varias veces en la parroquia. Y él estuvo en mi despedida, él celebró la misa de mi despedida. Pero, como digo, ya no, yo le había pedido, le dije a Marcelo, yo me quedo, pero ya no soy director ejecutivo ya. Me quedo como personal de planta, ¿no? Así que tú asumes las responsabilidades que hay que asumir. No me parecía lógico quedarme que un director ejecutivo y que mandara yo. No me parecía lógico. Tremenda esta historia que le tocó vivir en el Departamento de Acción Fraterna, lo conoce de cerca, qué bonito también es para la gente que nos está viendo y nos está escuchando oír toda la misión que hizo carne la Iglesia a través de este departamento, que es finalmente lo que... Lo más maravilloso de todo eran los comités de Acción Fraterna. Los que funcionaban en las parroquias. Gente tan comprometida, gente a la que yo quiero muchísimo porque nos ayudaban muchísimo. Teníamos pastoral carcelaria, teníamos pastoral con los campesinos. No, era un trabajo realmente, ha sido el mejor trabajo de mi vida, Yo digo siempre que el último fue mi último trabajo también, es el que lo he vivido más profundamente. Me gustaba muchísimo y me pagaban por hacer lo que me gustaba. ¿Qué más le puedo pedir al Señor?
Qué bonita frase para cerrar esta entrevista. El mejor trabajo de mi vida. Sí, don Arturo, yo le quiero dar las gracias infinitas por habernos recibido hoy día en su casa, en San Carlos, en Abriendo Camino, haciendo este lindo recuerdo de su paso por el Departamento de Acción Fraterna. Un agrado tenerla. Un agrado, realmente. Un agrado tenerla en la casa. Y como digo, feliz de haber trabajado en ello, feliz de haber trabajado con los sacerdotes que trabajé, que son también extraordinarios. Le tengo mucha gratitud a todos, ¿no? Especialmente hay algunos, el padre Raúl, por ejemplo, trabajó muy cercano con nosotros. El padre Jorge Navarrete, el padre Jorge Herrera, que nos hacía los dibujitos para nuestras cartillas. O sea, todo el mundo trabajó mucho con nosotros. Los sacerdotes españoles que trabajaron con tanto cariño. Tenemos una diócesis, a Dios gracias, Carito, una diócesis con muy buenos sacerdotes, con muy buenos laicos y con gente que está muy comprometida con la gente. Y ojalá, se lo decía a la Benito la otra vez, ojalá que le pueda decir Monseñor a Patito. ¿Qué esperamos todos? Vamos así. Pronto ya se supone que debería haber noticias sobre eso. Arturo, muchas gracias. No nos vamos a despedir así nomás porque le voy a hacer una invitación. Ya podemos ir contando un poco cómo vamos a ir celebrando estos 100 años de vida, y les quiero decir a todos que tienen que reservar el día 19 de octubre en su calendario. Resérvelo, Arturo, también, porque vamos a tener una tremenda celebración. Bien temprano en la mañana vamos a partir ese domingo 19 de octubre. Esperamos que estén todos nuestros amigos, estén de las parroquias, estén de las comunidades, de los colegios, todo el mundo que nos ha acompañado durante todos estos años, durante estos 100 años los que estén. Por supuesto, nos vamos a juntar este domingo 19 de octubre. Ya vamos a ir poquito a poquito contando los detalles, el lugar, los horarios y lo que vamos a tener. Pero Arturo, reserve este domingo 19 de octubre, va a ser el epicentro en Chillán, y con eso nos vamos a quedar. Atento también a las redes sociales, al sitio web, a este programa, por supuesto, a Radio El Sembrador, donde vamos a estar nosotros contando lo que va a ser esta tremenda celebración, porque vamos a tirar la casa por la ventana. Yo fui director de la Radio El Sembrador también. Sí, estaba en el directorio ahí. Así que un buen saludo a mi buen amigo ahí, Juan Luis. Juan Luis. Sí, tenemos una buena relación con Juan Luis también, sí. Así es. Así que los esperamos a todos. Yo me voy a despedir y los dejo cordialmente invitados a que nos reencontremos en 15 días más, donde efectivamente ya vamos a estar en tierra derecha para esta celebración y vamos a estar comentando lo que va a ser esta celebración del 19 de octubre. Que estén muy bien. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.